Queridos amigos míos, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a hablar sobre la misa. Es importante, cada vez que pueda voy a hablar sobre este tema que tenemos muchas dudas ahora en día. Es importante estudiar, es importante leer. Vamos a hablar de un tema que voy a abordar sobre la misa en la religión yoruba, para hacerse santo, para hacerse la ocha en la religión yoruba cubana. Porque hay que hablar bien claro, en el espiritismo cubano hay personas que antes de hacerse santo, coronarse la ocha, tienen que hacer 3 misas. Pidan 3 misas, por favor. Pidan las 3 misas antes de hacerse la ocha. Es importante que antes de entrar al santo, ustedes se dediquen a hacer misa de investigaciones. El santo llega a la cabeza gracias al espíritu, gracias al guía espiritual, gracias al ego. Si no hay ego, no hay nada. Todas las espirituales, yoga, budismo, todas las espirituales del mundo tienen que contar con el espíritu. Entonces, cada espíritu hay que atenderlo. Ocúpense de cuando se vayan a coronar, tener claro ya y definido su cuadro espiritual. Hay espiritistas que ya son espiritistas y que no llevan ocha y ya están coronados en la ocha. Coronado en la espiritualidad. Le hacen el coronamiento del guía espiritual, que es la misa de coronación, que no llevan santo hecho y ya están coronados. Espiritista ya súper desarrollado. ¿Ok? Entonces, las misas son muy importantes hacerlas cada X tiempo, porque es nuestro desenvolvimiento, es nuestra luz, es nuestra espiritualidad, es quien nos saca adelante. El ego, sin ego no hay nada. No hay ninguna religión que no se trate al ego, que no se trate la espiritualidad primero. ¿Ok? Entonces, por favor, atiendan las misas, háganse sus misas, sus 3 misas de investigación, si son con 3 personas diferentes, mejor. ¿Ok? Y ya cuando lleguen al santo, a la persona que se tienen que coronar ocha, ya tienen una base sobre su guía espiritual. Ahora en día, todo depende del linaje de la casa espiritual que usted pertenezca. Hay quien hace una sola misa, pero ustedes exijan las 3 misas. Vayan con tiempo suficiente cuando se vayan a hacer a coronar ocha, con tiempo suficiente, y pidan sus 3 misas. Y si no, antes de coronarse ocha, también antes de viajar, si tienen que ir a otro país, por ejemplo, hagan 3 misas o una misa antes de coronarse ocha. Es importante que usted, cuando vaya a coronarse, ya tenga su cuadro espiritual definido. Se supone que ya usted avanzó esos guías. Hay que avanzar a esos guías, avanzarlo, para que puedan ayudarnos. Y cuando se junte el espíritu con la otra energía de la ocha, que es un espíritu también, son energía. Los orichas son energía de la naturaleza, de la manifestación de la naturaleza. Entonces se junta el espíritu de nuestro yo con la energía de los orichas y hacen grandes cosas. Pero ya desarrollado, por lo menos. Desarrollado no es solamente sentarse y desarrollar el espiritismo, también es desarrollar tu evolución de tu guía espiritual, alinearte con él para que haga una frecuencia. Alinearte, por ejemplo, le explico, ya saber qué es lo que llevan sus guías, cómo van vestidos, qué es lo que hicieron en su vida pasada, qué hay que ponerle, qué hay que ofrecerle, cómo se atienden esos guías. Ahora en día, con esta cuarentena, es importante atender los ancestros. Yo ahí en el video pongo la oración de los ancestros, es muy importante. Contar mucho con los ancestros. Hay que saber vivir con el bien, con el bien y con las dificultades. Esto es parte de nuestro destino. Creo que está en el signo Ogundatrupón, no me acuerdo qué signo es el que está esto de la misión que Olodumare le mandó a un ser humano, de llevar una cruz. Bueno, eso yo no voy a hablar de signo porque no soy babalao, pero lo estaba leyendo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir con lo bueno y con lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que encima de las dificultades tenemos que aprender, reflexionar y aprender para evolucionar dentro de las dificultades. Entonces, es importante atender nuestro guía espiritual.
Y como desarrollo espiritual, misa espiritual, es la única forma que nos evoluciona, que nos desentranca, que nos quita todas las cosas malas de nuestro camino, misas espirituales. Ahora yo veo en una casa que dice que si una bóveda es para toda la casa, caballero, cada uno nació, cada espíritu se atiende cada uno. Es como que yo te diga, ¿cuánto es 3 por 3? Es 9. Entonces, si 3 por 3 es 9, se supone que tú no puedes inventar más. Cada uno en una casa tiene que tener su propia misa, su propia bóveda espiritual. Porque si usted tiene su propia bóveda, se supone que cada uno tiene un espíritu diferente. El espíritu de tu madre no va a ser igual que el tuyo. El linaje es diferente. El espíritu de tu hermano no va a ser igual que el tuyo. El linaje es diferente. Es importante saber dónde se pone la bóveda espiritual. La bóveda espiritual es donde descansan los espíritus. Se supone que no va donde va tu descanso, que es la habitación. Si descansan los espíritus, tú no puedes descansar con ellos ahí. Entonces, ese es su reposo. Entonces, si el reposo, la bóveda espiritual de los espíritus, es importante que usted ponga la bóveda espiritual en un lugar que no sea donde usted duerme. Ni sea en el baño, ni sea en la cocina. Ponga en un lugar relajado donde no pase mucha gente y que nadie te pueda tocar tus cosas y un lugar abierto. Y si es abierto, mucho mejor. Porque una bóveda cerrada no funciona. Hay gente que yo veo que cierran la bóveda porque si fulano me ve, oye, que tu espíritu vale más que cualquier cosa, que vean lo que yo hago. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu que me lo da todo. Y yo no tengo por qué ocultarlo. ¿Me entiendes? Y el que no quiera ver lo que yo tengo en mi casa, pues no lo invite a tu casa. Entonces, ¿por qué tiene que ocultar las cosas? Pues no invite a nadie a tu casa. Pero cada uno tiene su propia razón. Vamos, que faltaría más. Entonces, es una bóveda por cada persona que vive en casa. No es una bóveda completa para una sola, sino cada uno tiene que tener su bóveda particular en la casa. Cada uno. ¿Ok? Los babalaos no hacen misa espiritual. No sacan cuadro espiritual, caballero. Quienes sacan cuadro espiritual son los espiritistas asignados y ya coronados. Los padrinos, los babalawos, te pueden en un registro, en una consulta, te pueden mandar puede hablar el Egun en la consulta del babalawo, de la voz de Orunmila, perdón. Puede hablar él en una consulta tu cuadro espiritual o tu desarrollo espiritual. Te puede dar una recomendación, un consejo en la consulta, pero el babalawo no, es que ni participa en la consulta, porque yo veía. Ahora, yo cada uno con su opinión. Yo cuando hacía mi consulta, mi padrino se iba de las misas. ¿Por qué? Porque él es babalawo. Los babalawos no montan muertos. No pueden hacer misa espiritual. Entonces, normalmente son 3 misas. ¿Vale? La misa de investigación, misa de ratificación y misa de recogimiento. Pero es importante. La misa que se hace en la 8 es una misa de conocimiento y de recogimiento. Si hay algún espíritu que usted tiene, se recoge. El medium recoge el día ese, antes usted de entrar a la religión yoruba, recoge ese espíritu. Pero ya usted va integrado, porque yo veo gente que dicen, ay, a mí me coronaron 8 y no me dijeron todos mis guías. No, ellos no te tienen que decir tu guía, eres tú la que tenía que haber trabajado el espíritu, haber investigado antes de entrar a la 8, porque la gente se está ocupando en coronarse, pero no se está ocupando de su yo interior. Su yo interior es desarrollar el espíritu. Si tú no desarrollas el espíritu, no tienes nada. No sabes ni hablar, no sabes ni caminar, por decirlo así, ¿no? Es decir, no podrás encontrar empleo, no podrás encontrar nada, no te podrás realizar como ser humano, porque es tu desarrollo, es tu evolución. ¿Ok? El mantel que lleva la voz espiritual es blanco, liso. ¿Ok? Entonces, es importante, amigos míos, que tengan en cuenta estas cosas que yo les estoy diciendo. Hay una bóveda por cada persona que vive en la casa. Se supone. Lo que pasa que hay, por ejemplo, en mi país, como viven todos en una casa, pues todo el mundo dice que no, que mira, que no sé cuánto, que no se puede tener una bóveda. Cada uno tiene que tener su propia bóveda.
en la casa donde está, porque todo, repito, los guías son diferentes. Tú no tienes el mismo guía que yo. Hay otra cosa en el espiritismo que tenemos que tener en cuenta, que todo el mundo no tiene un indio igual. Sí, ok, en un espiritismo puede salir un indio, vamos a suponer, en una misa, pero ese indio tuyo, ¿tienes un indio? No, ¿qué indio tú tienes? ¿Es un indio de una tribu? ¿Es un indio cazador? ¿Es un indio sanador? Hay muchas formas de tener guías espirituales. Sí, yo tengo una gitana, pero tu gitana no puede ser igual que la mía. Tu gitana puede ser pregonera, puede ser cantante, puede ser bailadora, tiene otro camino. Tiene un árabe, sí, ok, por las tradiciones culturales de cada país. Yo siempre pregunto, como espiritista, el país de donde procede la persona que yo le voy a sacar el cuadro espiritual. Es importante el nivel cultural de donde tú naciste. Siempre que yo voy a hacer una misa, yo siempre digo, ¿de dónde es usted? Ah, usted es de Venezuela. Normalmente, si tú lees la historia de Venezuela, porque la gente piensa que solamente hay que desarrollar el espiritismo, pero el nivel cultural del espiritista conecta mucho con las misas, porque el nivel cultural también enriquece al espiritista. ¿Por qué? Porque si tú, un ejemplo, naciste en Venezuela, vamos a poner, Venezuela estaban los indios taínos, si tú puedes leer los indios taínos, también estaban los indios de tribu, los indios hay otra tribu que no me acuerdo cómo se llama, esos tipos de indios, que no son a lo mejor el mismo indio que tú tienes en Cuba. El nivel cultural de cada población, de cada país, influye en una misa espiritual. Cuando un día yo estaba haciendo una misa, yo le hice una misa en inglés a una persona que procede de Inglaterra, que era americano, no sé, vivía en Inglaterra, era americano. Y ese americano, cuando hago la misa, le sale un gladiador, un espíritu gladiador que tuvo que ver con ese tipo de vida. Y todo el mundo se reía, pero Lu, ¿qué te está inventando? Y cuando el Señor se levanta, tenía un gladiador en la espalda y hice callar a todo el mundo en la misa. Porque si usted es americano, si usted es italiano o italiana, si usted procede en ese país y usted también, aunque no sea de ese país, está viviendo en ese país, usted tiene que tener una conexión con ese país. ¿Entendió? En algunos casos, no tiene que ser en todo. Por eso es importante que el espiritista también crezca, evolucione. El espiritista no se queda anclado ahí, no se queda ahí con lo mismo. El espiritista que se queda en lo mismo no está en frecuencia, no se está elevando, y hay que elevarse, y la capacidad para elevarse, aparte del desarrollo y la sabiduría, es el conocimiento, y con el conocimiento se va adquiriendo nuevos mensajes, ¿ok? Porque si tú traes un espiritista, aunque también depende del espíritu que tenga esa persona, si ese espíritu de esa persona, ella lo desarrolla o él lo desarrolla, y ese espíritu tiene una elevación de frecuencia alta, no hace falta ni leer libro, porque ese espíritu te va a dar el mensaje de algo. Pero ese espíritu, si pasa por mí, me da una información y yo no estoy en la materia, no tengo un nivel alto de desarrollo, porque los niveles de desarrollo no solamente es desarrollar el espiritismo, repito, está en el conocimiento y la sabiduría. El leer, conocer y saber. Y vuelvo a repetir, yo cuando saco misa pregunto siempre el país donde procede. Y me gusta estudiar los ancestros o los guías espirituales de los países que yo voy a sacarle misa. Si yo saco misa de una persona de Guatemala, pues yo miro antes de hacer la misa, leo los antecedentes de ancestros o de guías espirituales que tuvieron ese país. ¿Cuáles fueron su historia? Por ejemplo, ¿cuál fue la historia de Guatemala? Entre los primeros habitantes, eso es muy importante. ¿Ok? Igual que en España, las raíces de España.
España tiene raíces de Marruecos, tiene raíces de India, tiene raíces de casi todas las razas. Aquí hay una mezcla. Y tiene lugares donde habitaron árabes y tiene lugares donde habitaron gitanos. Los mismos gitanos de diferentes húngaros, los mismos gitanos de diferentes países, rumanos, etcétera, etcétera. Entonces, no es que todo el mundo tenga un indio, ni es que todo el mundo tenga una gitana. Es que tu indio tiene que ser diferente al mío. Entonces, cuando, por favor, los espiritistas que hacen misa, cuando digan el indio, por favor, caracterice. A mí me gusta en mi misa caracterizar a los guías espirituales. Mi guía espiritual caracteriza al indio de esa persona y le dice qué vida tuvieron en su pasado. Por eso llevan esa ropa, por eso llevan ese nombre, por ejemplo, o por eso tienen esa tradición o esa cultura de ese indio. Todas las gitanas no son iguales. Hay gitanas que no son gitanas, que no llevan vestido de bailadora. Hay otras gitanas que llevan vestido de tirar cartas. Todas las gitanas no son iguales. Entonces, si usted dice, tengo una gitana, ¿cómo es esa gitana? ¿Qué camino tuvo esa gitana? Porque todas las gitanas no pueden ser iguales. Tú no puedes tener una gitana, yo una gitana y todo el mundo una gitana. ¿Cómo es esa gitana? Ese es el verdadero desarrollo de la misa espiritual. ¿Cómo es ese indio? ¿Es cacique? ¿Es guerrero? ¿Es sanador? ¿Cómo es esa gitana? ¿Es pregonera? ¿Es bailadora? ¿Es cantante? ¿Es cartomancia? ¿Es cartomática? ¿Cómo es ese árabe? ¿Guerrero? ¿Pacífico? ¿Qué hizo en su pasado? ¿Qué hizo en su pasado? ¿Por qué está en el mío ahora? ¿Qué misión tiene integrándose en mi cuadro espiritual? ¿Qué misión es la de él? Todas esas cosas yo las aclaro en las misas espirituales. Todas. Y es importante que el espiritista se actualice en el conocimiento también de cada procedencia de cada país. Eso es muy importante porque el nivel cultural del país te ayuda también. Porque el mensaje de tu guía espiritual con tu desarrollo en la tierra se unifican y hacen grandes cosas. Porque ¿cómo tú vas a entender? Imagínate, si tú no sabes lo que es un gladiador, cuando ese espíritu te dé un mensaje, tú no sabes qué palabra vas a decir. Si viene y te dice, hay un hombre que luchaba contra otro, que era muy fuerte, tenían tatuaje, ¿usted qué va a decir? Si usted está haciendo la misa espiritual y no sabe lo que es un gladiador, evidentemente cuando el muerto te dé el mensaje, no sabrás qué vas a decir. Vas a salir un hombre fuerte que lucha con otro, pero no sabes lo que dices. ¿Ok? Si te sale que usted tiene un espíritu chino, un espíritu japonés, oye, hay chinos y hay japoneses, los dos no son iguales, ¿Qué camino tuvo ese chino? ¿Por qué está en mi vida? Porque esa es la verdadera misa, la verdadera procedencia de los guías espirituales, de dónde vienen y por qué están aquí y cómo vienen ellos. Y que hay que ponerle cómo me alineo con ellos, cómo lo organizo, qué hicieron en su pasado y cómo me alineo con esos espíritus. Porque si usted saca la misa y no sabe esos espíritus, qué es lo que hicieron en su pasado, por qué están ahí, entonces no es una misa. Porque a mí no me hace falta que tú me digas, tengo un indio, tengo un árabe, tengo una francisca. Todas las franciscas no son iguales. Hay franciscas que tienen caminos diferentes. Igual que hay Francisco, igual que hay muchos nombres. Entonces, depende del nivel de procedencia tuyo, depende de tu concepto astral, del linaje ancestral del que tú vengas, depende del nivel cultural. Porque claro, si tú haces una misa de Perú, usted tiene que leer el linaje ancestral del país de Perú como espiritista. Y usted cuando le salga un mensaje de ese espíritu le va a hablar y usted como mensajera, como la que interviene, el espíritu te utiliza a ti, pero tú no vas a saber qué contenido le vas a decir al que se está haciendo la misa. No sabe lo que le vas a decir, no se va a identificar bien lo que el espíritu te va a decir porque tú no sabes el nombre que él te quiere decir. ¿Me entendieron? Entonces, eso es muy importante, caballero, que en una misa le destaquen todos sus guías espirituales. El espiritista está cualificado para sacar todos los guías espirituales
de un espiritista, de una persona. Tiene que ser una persona espiritista que tenga un bajo contenido, que esté empezando ahora. Pero también no quiere decir que si la misa no se hace completa, hay veces que el mensaje es completo, hay veces que es a la mitad. Eso a mí me pasaba cuando estaba iniciándome en el desarrollo. Pero ya que empecé a desarrollar muchísimo, yo ya hago una misa completa. Hay personas que tienen 7 espíritus, hay personas que tienen 3, porque yo me he tocado gente que tienen 3 guías solamente. Hay personas que tienen 7, hay personas que tienen 9. Y con el tiempo se van integrando guías espirituales de ayuda para evolucionar en la tierra, porque yo los tengo. A mí se me han anclado espíritus para ayudarme en esta materia. Que no me han salido, un ejemplo, que me han salido en misa, pero se han integrado. Yo tengo 11 guías espirituales en mi bóveda espiritual. Porque se me han integrado, ¿ve? Por la región, por el país, por la situación. Son espíritus de luz que se han anclado en mi vida. Son nuevos. Lo supe a los 10 años de haber vivido aquí. ¿Ok? Entonces, es muy importante que se acoplen y se alineen con su guía espiritual. Y cuando tú te acoplas y te alineas con tu guía espiritual te está oyendo. Entonces, es importante los ancestros. El espíritu familiar en la bóveda espiritual solo va un vaso, solo va una copa. No es que son cada copa para un ancestro, para un familiar. Es una sola copa y debajo de esa copa van los nombres de todos los familiares. Yo, por ejemplo, lo voy poniendo los nombres. Lo plastifico y pongo los nombres de todos los familiares. Me gusta ponerlo así. Cada uno en su bóveda hace lo que quiera. Otra cosa, en la bóveda espiritual no es que tiene que hacer lo que te digan. Cada espíritu te va a dar una idea y una razón de levantarte y trabajar en la bóveda. La bóveda espiritual se trabaja no mecánico, sino cuando usted tiene el deseo. No es porque le digan los jueves hay que hacer esto, ni los martes hay que hacer esto. Cada uno se rige por lo que le diga su guía espiritual. A ver, yo no tengo mi propia verdad. A ver si me entiende. La gente no tiene todo propio, la propia verdad. Cada uno en el espíritu hace lo que el espíritu le determine que tenga que hacer. Entonces, que si te tiene que sentar los lunes, bueno, lo que ya tú lo acostumbraste y le diste una habitud de hacerlo todos los lunes, pues muy bien. Pero si te sientes mal, se supone que tú no puedes sentarte ahí. Te sientes mal, te duele la cabeza, pues no. Si te sientes cansada, pues no te sientes ahí. Espera sentirte bien para sentarte en la bóveda espiritual. Las oraciones las pueden buscar en Google. Las oraciones están en Google. Caballero, el que no nada se ahoga. Nada de que si no me dijeron, no. Hay que interesarse por uno mismo. El conocimiento lo tenemos plasmado ahora donde quiera. En el internet, que es la ciencia más avanzada. Es la informática más avanzada, perdón. Entonces, pueden encontrar las oraciones al empezar la reunión y las oraciones, aunque no hagan misa, al terminar. Es importante que cuando usted se siente en la misa, lea la oración al empezar. Ahí está en Google, búsquenla. Porque todo el mundo quiere todo masticado. Dame, no se lo quieren currar. Y yo me he pasado toda mi vida sentada en mi sofá leyendo y currándome, ¿verdad? Tú también lo puedes hacer, te lo tienes que currar. A mí nadie me enseñó y si nadie me enseñó, tú también lo puedes hacer. Entonces, es muy importante eso, que cuando se sienten en la bóveda espiritual, lean al empezar la reunión, ¿ok? Y cuando terminen, al terminar la reunión. Eso está programado en las misas, pero también se puede hacer, porque claro, tú hablas con el espíritu y dejas esa dimensión. Cuando nosotros posicionamos una bóveda espiritual, estamos abriendo una puerta dimensional, por donde van a pasar los espíritus que ya tú señalaste en tu investigación espiritual. Ahora, si usted levanta una bóveda espiritual, eso es igual que encender una vela, tirar unas cartas, estamos abriendo una dimensión, aunque ustedes no lo crean. Cuando estamos tirando cartas, estamos abriendo una dimensión, estamos abriendo una puerta. Cuando estamos encendiendo una vela, estamos abriendo una puerta. Cuando estamos atendiendo la voz espiritual, estás abriendo una puerta dimensional. Por ahí va a bajar todo el mundo que quiera bajar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú tienes tus guías definidos, tus guías espirituales definidos, solamente van a bajar ellos y ellos son los que van a impedir que por ahí
no entre nadie. Por eso es importante al empezar la oración al empezar la reunión y la oración al terminar la reunión. Yo no le digo que debe ser así, es lo que yo hago, porque en cada linaje, cada uno, repito, hace lo que su muerto le diga. ¿Ok? Si no se la saben, pues mira, yo dale un comienzo, pero también dale un final. Si no se sabe en la oración, dele un comienzo, que es, mira, yo en este momento pido a Dios, pido a los tumares, pido a mi ángel de guardia, pido a los espíritus que me administren y ancestros. En este momento yo fulana de tal, con su nombre de Ocha, aquí está su hija pidiéndole pa. Y cuando terminen de pedirle, pues ya, pues mira, yo le doy las gracias a todos los espíritus que me han acompañado en este momento, ancestros, vuelven a repetir lo mismo, a Olodumare, a mi ángel de guardia, y cierro en este momento cierro este contenido de pedido, de deseo, de adimú que usted le vaya a poner, o de ofrenda, y cierro este contenido. Cuando yo voy a poner cosas en la bóveda espiritual, le doy conocimiento a los guías espirituales. Las flores las elevo y le doy conocimiento a ellos. Lo que le tenga que poner a cualquier guía espiritual, usted le tiene que dar conocimiento para que eso te camine. Eso es igual que tú me des a mí un plato y no me digas nada y no me conozcas, ¿no? Vamos a suponer, para que me puedan entender. Todo lo que tú comes lo sabes lo que come, ¿verdad? Si tú vas a comer harina, pues sabes que va a comer harina. Entonces, cada vez que le pongan algo a la bóveda espiritual, es importante darle conocimiento a los guías espirituales y ancestros de lo que van a ponerle. Mira, te pongo café igual que al guía espiritual, a la teja, esas cosas que eso yo no entro ahí, pero bueno, ahí usted tiene que darle conocimiento de todo lo que está poniendo. Hay que darle conocimiento a todo el mundo. Si le va a poner una vela en la bóveda espiritual, pues tiene que darle conocimiento a ese guía espiritual. Otra cosa que no estoy de acuerdo, pero cada cual tiene su punto de vista diferente, es que se monte una bóveda espiritual donde te salga un registro con un Abod Orunmila y el Abod Orunmila le diga a su ahijado, mi ahijada tiene que montarte la bóveda espiritual. No, perdón. Usted, como religioso, le tiene que indicar a su ahijada. Yo no digo que lo que se está diciendo está mal. Yo estoy diciendo que es lo que yo pienso y es mi punto de vista diferente. Y yo lo he visto mucho. Mi ahijada tiene que montarte la bóveda espiritual. Sí, ok. Dime. Mira, mi ahijada, ponte para la cosa y ponte para el mundo espiritual, que es lo tuyo o es lo que te salva. Vamos a suponer. Pero nadie que no sea espiritista puede mandar a poner una bóveda espiritual. La bóveda espiritual antiguamente los ponían los espiritistas, íbamos a las casas de las personas y poníamos la bóveda espiritual. Yo digo así porque yo acompañaba a mi tío espiritista cuando antiguamente se ponía la bóveda espiritual, yo lo acompañaba. ¿Ok? Por eso digo íbamos, porque ellos están aquí también. Y yo lo acompañaba cuando una persona se iba a poner una bóveda espiritual, íbamos a hacer una investigación, se montaba esa bóveda espiritual. Tenía sus oraciones, tenía su limpieza, hay que limpiar. Donde se pone la bóveda espiritual hay que limpiar. Antes de poner esa bóveda espiritual hay que limpiar ese espacio para evitar cualquier influencia negativa que esté ahí viviendo. Porque en todos los lugares de la casa vive una identidad. Entonces hay que pedir permiso y limpiar ese lugar para que esa bóveda espiritual tenga un buen acogimiento y una buena influencia. ¿Ok? Porque todos los lugares de la casa no pueden escogerse para todo, ¿no? Eso ustedes lo van a notar cuál es el lugar perfecto de la bóveda espiritual. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Que quien te saque tu bóveda espiritual y quien te recomiende tu bóveda espiritual sea un espiritista a montarla. Repito, en una consulta de Abod Orunmila, en Ifá, con un babalawo, el babalawo como tu padrino o la consulta que tú haces te puede mandar a decir, mire, usted tiene que ponerse para su muerto y tiene que hacer esa investigación. ¿Ya? Pues como ejemplo, yo no me puedo meter en Ifá, ni el babalao, entre comillas, se puede meter en el espiritismo, entre comillas, porque cada uno tiene lo suyo. Entonces, eso de montar una bóveda espiritual sin sacar los guías espirituales, eso es una perturbación. Porque usted, ¿qué está alimentando en esa bóveda espiritual? ¿Qué está alimentando? Si la está poniendo el agua y ya está, no le está dando conocimiento de nada. Está montando una bóveda espiritual, le pone agua y ya está. ¿Tú qué sabes? Si en esa casa hay un espíritu oscuro y le está dando esa firmeza y estabilidad a ese espíritu. ¿Tú qué sabes a qué espíritu le está dando esa asistencia del omituto, del agua fresca? Entonces,
Caballero, cuando monten una bóveda espiritual, primero saquen su cuadro espiritual y después la montan. No la monten primero y después saquen el cuadro espiritual, porque ¿qué es? Yo me pregunto, ¿qué están alimentando ahí? Nada. ¿Qué conocimiento le están dando? Ninguno, porque no sabes tu guía espiritual. Ahora, si tú sabes tu guía espiritual, todos los que tienes, pues lo pones y ya está. Porque si no sabes, esas 7 copas, esas 3 copas, esas 9 copas, ¿de quiénes son? ¿A quién se la está poniendo? No sabes qué tipo de identidad le está poniendo esa existencia. Entonces es importante sacar el cuadro espiritual y después montar la bóveda, porque estamos abriendo una puerta dimensional, estamos tocando una nueva apertura. Y esa nueva apertura tiene que tener un conocimiento, una fortaleza para que por ahí nos protejan esos guías y reciban nuestro mensaje. Es como una ceremonia que le hacemos. Limpiamos el lugar, ponemos la mesa, ya cuando sacamos la investigación espiritual. Por eso hay mucha gente que no puede dormir, que tiene la voz espiritual en la habitación donde duerme, que eso no puede ser. Si la bóveda es un reposo, nosotros cuando dormimos estamos en reposo. Entonces, imagínense qué desconexión vamos a hacer ahí. Reposo a los dos, no podemos estar reposando 9 personas juntas o 7 en un mismo lugar, porque cada uno tiene su activación. Nosotros cuando dormimos, nuestro espíritu viaja, ¿no? Algunos viajan, pero obligatoriamente salen de nuestro cuerpo. Entonces, no puede tener la bóveda espiritual ahí. El descanso no puede estar en tu mismo descanso. ¿Ok? Entonces, es importante poner la bóveda espiritual cuando usted se saque su misa de investigación espiritual. Trate siempre de tener actualizada su misa cada 3 meses, cada 1 mes, cada 2 meses yo recomiendo, o 3, que vuelvas a hacer misa a ver cómo están esos guías espirituales, o 4, o cuando usted pueda. Porque esos guías espirituales es su evolución, es todo, lo de usted es todo. Sin espíritu no hay alma, no hay nada. No hay energía, no hay nada. Entonces es importante consagrar, alinearse con los guías espirituales de esta forma. ¿Ok? Hay otra cosa para terminar antes que se me acabe el video que quiero decir, que oigo por ahí. Los espíritus no se controlan. Vamos a ver, la palabra control tiene mucha característica y mucha definición. La palabra control depende de cómo tú la digas. Es como ejemplo, si tú controlas a alguien y le dices, no, ahí no puede estar. Él controla los espíritus dependiendo de cómo tú lo digas. Fíjense lo que estoy diciendo. Tú puedes controlar a tu espíritu en el sentido cual. Hay personas que se montan en las paradas, que se montan en la calle, que se montan en cualquier lugar. Ese espíritu está descontrolado. ¿Qué quiere decir? Que hay que darle un control a ese espíritu. Hay que darle una formación a ese espíritu, para que ese espíritu no te dé donde quiera, porque imagínate que donde quiera que estés se te suba el muerto. Eso es incorrecto, eso no puede pasar, y si está pasando, tiene que buscarse un espiritista que le ayude a controlar ese espíritu, para que ese espíritu trabaje para ti y esté controlado, formalizado y desarrollado, que cuando tú le hables ese espíritu entienda las cosas y no acabe contigo, porque si tú no controlas un espíritu que te está descontrolando, vamos mal. Entonces la palabra control es hasta a ver cómo la decimos. Fíjense que yo estoy poniendo un ejemplo, amigos míos, de cómo decimos la palabra control. Los espíritus se controlan cuando están incontrolables en la persona.